Bueno, yo espero que el semestre no me mate. Que el semestre no me mate, por favor. Que el semestre no... Hola a todas y todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí. Espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer álbum de larga duración de la band Son Imaginaire, La Muerte en Vintage. Esta agrupación, este trío directamente de Oaxaca, México, conformado por Oscar Tanat, Ángel Tanat y el Félix Negro, ocupados en composición de letras, en teclados y violín respectivamente. En su primer disco nos habían presentado un trabajo mucho más agresivo en el Horror Jazz del 2014, una confrontación directa a la situación política y social que se vivía en México en aquel entonces, con letras muy confrontativas, con guturales muy notorias y con una estética que rozaba algo muy extraño. A diferencia de este nuevo trabajo, el Horror Jazz se presentaba como un disco que combinaba elementos de el jazz, la electrónica, particularmente el EBM, y un poco sonidos guturales propios del metal. Entonces, ese primer disco, como una prueba agresiva, como una prueba más punk de toda su discografía, creo que es una muy buena forma de llamar la atención de alguien. Igualmente, la banda iría evolucionando su sonido y sus letras, sobre todo, hacia una perspectiva mucho más lírica. La banda Son Imaginaire creo que es una banda que se centra mucho en la consolidación de su propia estética y de su propio mundo. Es por eso que, digamos, este nuevo álbum nos trae no solamente una nueva propuesta sonora, ya que descienden mucho este sonido más agresivo que había en sus primeros trabajos por uno más normal e incluso sacando los lados más reflectivos que podíamos ver con el Mezcal a pleno vuelo en el 2018. En este nuevo trabajo, precisamente, nos recuerdan una estética propia de la edad del cine de oro mexicano, que es esta época que va de los años 30 a finales de los 50, otros dicen que hasta finales de los 60, con películas como Los Olvidados, Los Tipos de Cuidado, Los Test García, Nosotros los Pobres, o los que dan forma precisamente a este álbum, El Escapulario de 1968 y Macario de 1960. Tampoco se puede... Otro de los elementos que precisamente dan forma a la estética que plantean en este disco es el concepto de la novela negra y la poesía más bien oscura. Por ejemplo, los trabajos de Charles Baudelaire, los trabajos de Javier Villaurrutia, de Juan Rulfo e incluso de Gabriel García Márquez. Es importante esto porque la banda presenta este trabajo no como un álbum como tal que presente un concepto en general, como lo habían sido los otros dos trabajos antes, sino que cada canción puede ser un mundo en sí misma. Cada canción presenta un escenario, cada canción es un relato distinto, pero todo responde a la misma estética que es la que domina el álbum. Por tanto, el álbum se puede considerar de concepto en ese aspecto, que es como toda la metanarrativa a la cual responden cada una de las canciones. El mismo Oscar había mencionado que estas canciones tienen una intención como de soundtrack, es decir, nosotros podemos asociar canciones como Antes que cante el gallo o Páramo de espectros para ambientarlos directamente en las obras de Juan Rulfo. O por ejemplo con Macabre, que precisamente nos relata esta última travesía de Charles Baudelaire, donde en 1866, creo que es, escribe este poema en Oaxaca, Danse Macabre, un año antes de su muerte. El álbum entonces me parece que a grandes rasgos, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un sonido mucho más limpio, mucho más suave y mucho más divertido en ciertos aspectos. Creo que es el álbum que mejor está escrito de toda su discografía. Creo que es el menos confrontativo y creo que es el más estilizado, con una estética más dark wave, post-punk, alejado del punk que rodea su primer trabajo, y también alejado un poco del jazz. Asimismo, el dinamismo de las canciones creo que es bastante interesante. Pese a que es el álbum que más tiene canciones en cuanto a número, son las que menos duran. Es el álbum más corto que tienen hasta el momento y creo que eso es un punto bastante interesante porque a diferencia del horror jazz, donde teníamos canciones de 9 minutos que básicamente se podían componer por 3 segmentos completamente distintos el uno del otro, esas canciones son un poco más concisas, si se les quiere ver así. Son un poco más al grano, tanto sonora como líricamente. El cuento inicia y acaba, así como pues los sonidos van acompañando esos relatos.
terroríficos. El álbum empieza con Antes que cante el gallo, un tema de apertura de minuto y medio más o menos, y Laissez-moi faire, un tema que es supremamente interesante y nos entrega a un mundo de confusión, a un mundo de oscuridad y a un mundo de miedo que van a ser principalmente todas las características que rodean este disco. Asimismo nos plantea la dinámica con la cual se van a presentar el dinamismo entre voces, teclado y violín, porque estos dos últimos van a ser más que todo un acompañamiento van a ambientarnos en el mundo, van a funcionar para consolidar credibilidad en los relatos que nos están contando. A este tema le sigue La Mort en Vintage, que es un tema más de confusión, más de sensualidad. Es esta combinación de horror con sexualidad, con la muerte, donde se visibiliza una gran confusión entre si lo que estamos viendo hace parte de nuestro plano o si a diferencia pues de la realidad estamos muertos nosotros. Son unas confusiones bastante interesantes y bastante oscuras que creo que precisamente abren muy bien el siguiente tema, que es postnovela negra. Este tema es el que tiene las letras más interesantes. Tiene versos que realmente me hicieron abrir la boca realmente por lo bien que están escritos. Tengo la visión cual golpe al ojo, allá en pleno monte al cielo rojo. La niebla hundía sus detalles, tal cual un espejo vio su cadáver. Y justo un lamento en el paisaje, se puso en el sombrero, perdió el hambre. Corrió tras el eco que deja la tarde y se fue en el murmullo de las aves. Letras así, acompañadas con una producción impecable y una masterización fantástica de las canciones, hace que realmente todo el álbum se sienta bastante orgánico y se sienta que está siguiendo un hilo bastante bien llevado. Después de Macabre sigue Agogoth, que yo creo que es la canción que desde que escuché el álbum por primera vez me gustó un chingo. Y mantiene la estética del Macabre, que la verdad es bastante bien realizada. Otra cosa, videos musicales muy bien hechos, y el de Macabre, ese video está muy bacano, deberían ir a verlo. Bueno, el caso es que Agogoth es un tema mucho más instrumental, no porque no tenga letras, porque realmente siento que también tiene algunos versos memorables. Sin embargo, creo que es mucho más de destacar cómo es que esta canción está compuesta. Es bastante frenética y creo que se aleja un poco de la estética un poco oscura que plantea, porque pese a que las letras pueden ser un poco deprimentes por algunos momentos, sí siento que lo que resalta termina siendo este factor EDM constante que realmente hace que esta canción sea más un tema para bailar incluso que otra cosa. A este le sigue En Páramo de Espectros, un tema mucho más lento, mucho más apagado, que nos sitúa un poco en el concepto de Juan Preciado de la novela de Pedro Páramo, cuando estamos con personas que creemos están muertas. Es un tema bastante interesante y pues precisamente las referencias literarias siguen a la orden del día en este disco. Sin embargo, siento que este debe haber sido el último tema. No porque sea malo, sino por lo apagado que es, porque luego le sigue Charmantre, le sigue Le Chat y acaba el disco con Presagio. Temas que son no tan apagados, que son mucho más movidos, pero que no terminan de dar ese impacto, no terminan de llenar de la misma manera que lo hicieron los anteriores temas. Y siento que pueden ser opacados un poco y dejados un poco de lado, lo cual es bastante injusto porque realmente son temas bastante interesantes. De estos últimos tres temas destaco el último, Presagio, que es una narración en sí misma y realmente se siente ya como una especie de radionovela, lo cual me pareció interesantísimo. Así como en Le Chat es el momento donde más brilla la instrumental del todo el disco. Aquí es donde está el mejor solo de violín, aquí es donde están las mejores muestras de teclado y la mejor producción en cuanto a sonidos de electrónica. El álbum acaba y creo que pese a que opacan un poco los últimos tres temas, haciendo que el disco se sienta, por así decir, finalizado con Páramo de Espectros, es un álbum bastante interesante, es un álbum bastante completo. Realmente me sorprendió mucho porque sí suena bastante distinto a lo que nos habían presentado antes. Creo que aún pueden seguir mejorando y los momentos más interesantes del disco sí son donde se manifiestan estas letras de horror. Aún falta establecer un poco más qué es lo que quieren decir para que por momentos no se sienta un poco perdido
quien lo está escuchando. El álbum realmente es bastante interesante y creo que es una muy buena forma de introducirse al género del dark wave. Y también tiene otros datos interesantes, como que toda la letra de Macabre es un fragmento del poema de Danse Macabre de Charles Baudelaire. Y siento que también eso puede ser tanto bueno como malo, porque lo más interesante del disco es lo que lleva a las canciones, es lo que lleva a este tipo de datos, y el trabajo en sí mismo puede ser un poco suelto en ese sentido. Sin embargo, es una escucha bastante interesante y tiene canciones que realmente valen mucho la pena para aquellos quienes les guste la poesía, para aquellos quienes les guste el dark wave y para aquellos quienes quieran escuchar algo muy bien producido. Para mí este disco es un 7 que tira a un muy merecido 8 de 10. Y ya, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no estás suscrito, déjame en los comentarios si escuchaste el álbum, no escuchaste el álbum, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, recomiéndame álbumes para escuchar, recomiéndame álbumes para reseñar, espero que todo esté bien con tu vida y nada, esto fue La Muerte en Vintage de La Bande Son Imaginaire.